Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal Matemática para Secundaria. En esta oportunidad vamos a seguir revisando eh, cómo construir gráficas de funciones utilizando como herramienta Excel. Em, ya habíamos visto, ¿cierto?, otras funciones y en este caso, ¿cierto?, vamos a analizar o revisar la construcción de la función cuadrática o función de segundo grado. Para comenzar, recordarles que la función cuadrática tiene esta forma que se ve acá, es f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son coeficientes numéricos pertenecientes al conjunto de los reales. Eso quiere decir que pueden ser números enteros, números naturales, pueden ser constantes, pueden ser raíces, pueden ser fracciones decimales, etcétera. ¿Ya? Aquí yo tengo una función cuadrática básica, y es la más básica que existe, que es f de x igual a x cuadrado. Y, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo eso? Que todos los valores de la variable independiente que yo designe, recuerden que la variable independiente se llama así porque yo asigno los valores, los que yo quiera, ¿ya? Em, en este caso, ¿cierto? Voy a designar ese valor y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo valores que van desde el -4 hasta el 4. ¿Por qué tengo tantos valores? Se preguntarán, porque resulta que la parábola o la función cuadrática es una parábola que es una curva. En realidad, todas las funciones que sean distintas a la función lineal o la función afín son curvas. Las únicas rectas, ¿cierto?, son las que acabo de mencionar. Y en este caso, ¿cierto?, para que se vea completa la función como se visualiza acá, ¿ya? Que es esta parábola, ¿verdad?, que se está abriendo hacia arriba, tiene concavidad positiva, como se dice, ¿ya? Para que se vea bien, tengo que asignarle hartos valores. Yo creo que unos 9 o 10, dependiendo de la función, ¿ya? Normalmente un error, ¿ya? O una falta de experiencia es que yo le doy pocos valores y solamente voy a graficar una parte de ella y no voy a ver la parábola. Por eso es importante asignarle hartos valores. Yo voy a borrar aquí estos y lo voy a hacer de nuevo para que ustedes entiendan cómo se hace esto. Bueno, recuerden que para a realizar una función en una celda, yo parto con el igual. Ustedes ubiquen ahí cuál es la combinación de teclas en su computador, ¿verdad? Que le permite generar el igual. Una vez que yo coloque igual, empieza a parpadear, ¿cierto? La celda cuando la muevo. Fíjense, y yo voy a asignar ese número, que es el -4, que me dice que está en la ubicación B13, ¿ya? Columna B, fila 13. Entonces, ¿qué quiero hacer con eso? Yo quiero elevar al cuadrado, y para elevar al cuadrado debo encontrar en mi teclado, ¿cierto?, cuál es este símbolo, que es como una especie de triángulo abierto abajo, y eso es un elevado. ¿Elevado a cuánto? A 2, porque es una función cuadrática. Y doy Enter. Y eso me da 16. Recuerden que, ¿cierto?, me está elevando el -4 al cuadrado, y eso significa que es -4 por -4, y eso me da 16. ¿Qué hago ahora? Bueno, voy a copiar, me posiciono en la celda, presiono botón derecho, me aparece este menú desplegable y le pongo copiar. Y presionando el botón izquierdo, ¿cierto? Mantengo presionado y avanzo hacia abajo, arrastro. Y eso quiere decir que me va a copiar la función, no el número, la función me lo va a copiar hacia abajo. Y ahí me está dando, ¿cierto?, todos los valores de las otras variables independientes. -3 al cuadrado es 9, -2 al cuadrado es 4, y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta que hay valores que se repiten. ¿Por qué? Porque la función cuadrática, ¿cierto? Eh, es así, ocurre eso porque recuerden que -4 por -4 es 16, y 4 por 4 también es 16. Entonces yo aquí en esta función puedo tener una preimagen, ¿cierto? Dos preimágenes que me den, ¿cierto?, la misma imagen, ¿cierto? Ya, esa es una cosa. Ahora, ¿cómo yo construyo este gráfico? Ya lo mostré en otra oportunidad, lo voy a mostrar de nuevo. Voy a borrar este gráfico, ¿ya? Lo voy a borrar y voy a partir de cero. ¿Qué hago para construir un gráfico? Bueno, me voy, ¿cierto? Acá marco todas mis variables, tanto independientes como dependientes, todos mis resultados de la tabla, y voy a ir a buscar aquí arriba, ¿cierto? Aquí estoy aquí arriba, fíjense. Voy a buscar insertar. Ya, yo estoy dentro de insertar, y en insertar voy a, perdón, ahí sí. En insertar voy a buscar esta zona que es de los gráficos. Nunca hagan gráficos de barra porque no es pertinente para este caso, ¿cierto? Eso es para otra cosa. Para gráficos estadísticos, ¿verdad? Puede ser. Pero en este caso voy a utilizar gráficos de dispersión, que es ese. X y dispersión.
Entonces, yo voy a presionar acá y voy a buscar, ¿cierto? Uno que diga dispersión con líneas suaves y marcadores, en este caso para que me dé las coordenadas. Si yo presiono eso, automáticamente aparece este gráfico que corresponde a esos datos que están ahí. ¿Ya? Fíjense que si yo me salgo de acá, si yo me pongo encima de la línea, me va a marcar, ¿cierto? En rosado y celeste las variables. Ya si me pongo ahí, voy a encontrar, ¿cierto? La coordenada. Por ejemplo, esta coordenada es -3,9. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me podría faltar en el gráfico? Construir, escribir los ejes, títulos de ejes. Entonces me posiciono sobre el gráfico y voy acá, área, agregar elemento de gráfico. Presiono y encuentro títulos de los ejes y me voy a horizontal principal. Y acá, ¿cierto? Yo puedo escribir el título del eje horizontal, que en este caso sería, puede ser eje X o X, lo que ustedes, lo que sea la variable. En física normalmente se utilizan nombres, podría ser el eje X, podría ser el tiempo, ¿cierto? Y el eje Y podría ser la velocidad, posición, aceleración. Y para marcar el eje Y, para darle título al eje Y, también voy a hacer lo mismo. Título de los ejes, vertical principal ahora, y me va a quedar, ¿cierto? Le pongo título del eje, lo voy a dejar tal cual, porque eso va a depender de qué es lo que esté haciendo. ¿Ya? Veamos. No, antes de proseguir, voy a hacer algo que tiene que ver con los gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me posiciono encima de la línea, ¿cierto? Y me voy acá y digo formato, área de gráfico, ¿cierto? Primero, formato, área de gráfico. Entonces yo me posiciono sobre la línea y me va a aparecer este menú. Entonces acá, ¿qué puedo hacer? Cambiar el color de la línea, que en este caso, como los números son rojos, yo le pongo rojo. También obviamente le puedo poner, ¿cierto? Eh, formato, área de gráfico. Y me va a posicionar ahí, me está diciendo que yo puedo intervenir dentro del cuadro del gráfico. Es decir, si yo marco en rojo acá, me va a marcar el borde del contorno. ¿Sí? Ahí ustedes se fijan que quedó rojo. Bueno, yo puedo cerrar esto. Ya, pasemos a otro gráfico entonces. Fíjense esta función. Esta función dice ahora un poco más compleja. Dice f de x igual a x cuadrado menos 2x. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener que escribir la variable x, que es esta que está acá, que la puedo repetir. ¿Ah? Si ustedes se fijan, es parecida la cantidad o los números que yo utilicé en la primera gráfica. Yo puedo repetir, pero eso va a depender. De ahí tenemos que empezar a jugar, ¿verdad? Si le agrego o no le agrego, ¿verdad? Números o valores a mi variable independiente. Entonces, aquí, ¿cierto? Yo voy a borrar nuevamente y me está diciendo que igual. ¿Cierto? ¿Qué cosa es? Esa es la variable independiente. Aquí tengo un B29 y ubico nuevamente, ¿cierto? Este símbolo que me está indicando que voy a elevar al cuadrado, a 2. Pero voy a restar menos 2 y voy a multiplicar. Ubico el icono, ¿cierto? O la tecla que me está el por, que es un asterisco, y voy a multiplicar nuevamente por la variable x. Ya ahí tengo, ¿cierto? Enter. Y tengo el resultado de la variable y de esta coordenada. Cuando x vale menos 4, entonces sí vale 24. Voy a copiar. Copio, ¿cierto? Arrastro. Miren, voy a hacer algo aquí para que ustedes se den cuenta por qué es importante agregar valores. Si yo solamente lo hiciera hasta el 2, ¿qué pasa? Ah, si yo solamente le pongo hasta el 2, me va a quedar una curva incompleta. Y a lo mejor no voy a lograr identificar que esa es la forma de la función cuadrática, que se llama parábola. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que agregar más valores. Voy a agregar 1, agrego el 3, pero tampoco me sirve mucho. Entonces, para que esté completa y se vea simétrica, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agregar más valores. Entonces, por eso es que yo voy a copiar, ¿cierto? Y voy a llegar hasta el 6. ¿Ya? Si yo dibujo a mano, es lo mismo. ¿Eh? Yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Dibujando a mano la gráfica, le agrego valores y calculo de nuevo. Lo que me está haciendo la planilla de Excel es calcular mi variable y, ¿cierto? A través de una fórmula. ¿Ya? Y por último, vamos a ver esta función que es un poco distinta, ¿verdad? Porque tiene una abertura hacia abajo, tiene una concavidad negativa, ¿cierto? Pero es más larga también, tiene todas las variables. Tengo A vale menos 0,5, B vale 3 y C vale menos 1. Voy a borrar nuevamente acá.
Fíjense que acá yo agregué algunos valores, ¿cierto? Más grandes. Yo me puedo saltar algunos valores. Por ejemplo, aquí salta del 2, 4, 6, 8, 10. No los puse correlativos como arriba los negativos. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Ya? Igual, tengo menos 0,5. ¿Por qué escribo ese número primero? Porque la variable a, o la constante a, ¿cierto? Es menos 0,5. Voy a multiplicar ahora por, ¿cierto? S, que es mi x, y busco el elevado al cuadrado. Pero me falta, ¿cierto? Agregar el más 3x, más 3, multiplicación por x, que es de 46 en este caso, y le resto 1 finalmente. Y ahí tengo mi valor. Cuando x vale menos 4 en esta función, y vale 21. Me posiciono sobre la celda, copio y arrastro hasta abajo. Fíjese que si yo también me pusiera hasta el 4, por ejemplo, fíjese lo que pasa, la función queda incompleta. Entonces, para que quede completa, ¿verdad? Yo la extiendo, le agrego valores de x y se me forma, ¿cierto? La función completa. Fíjese que aquí yo voy del menos 4 al 10. Independiente que me salte algunos, igual la función, ¿cierto? Toma su forma. ¿Ya? Antes de despedirme voy a mostrar el teclado. Miren, este es un teclado cualquiera, un computador cualquiera. Ustedes tienen que revisar su teclado, ¿ya? Y ver, por ejemplo, acá, yo con esta tecla que está, que esa flecha hacia arriba, voy a escribir en conjunto todas las variables o los símbolos que están arriba de las letras o de los números. Por ejemplo, si yo quisiera el asterisco, que es el multiplicación, está arriba del 8, entonces presiono esa shift, que se llama shift, flecha hacia arriba, más el 8 y voy a tener el multiplicado. Si yo quiero buscar ahora el elevado, está arriba del 6, entonces shift conjunto con el 6 y me da el elevado. Bueno, me devuelvo a la función, los dejo con esta información y nos veremos en un próximo video. Que estén todos muy bien.